Las plantas no tienen un sistema nervioso central ni nada similar a un cerebro. Cuando nos pinchamos en un dedo con una espina, por ejemplo, nuestro sistema nervioso periférico capta el estímulo y lo transmite al sistema nervioso central, donde se genera una sensación, como el dolor en este caso. Por ello, solo los seres vivos con un sistema nervioso capaz de generar dichas emociones pueden sentir. Las plantas no tienen sistema nervioso, por lo que no pueden sentir sensaciones y no pueden tener consciencia. Las plantas no tienen un sistema nervioso central ni nada similar a un cerebro. Cuando nos pinchamos en un dedo con una espina, por ejemplo, nuestro sistema nervioso periférico capta el estímulo y lo transmite al sistema nervioso central, donde se genera una sensación, como el dolor en este caso. Por ello, solo los seres vivos con un sistema nervioso capaz de generar dichas emociones pueden sentir. Las plantas no tienen sistema nervioso, por lo que no pueden sentir sensaciones y no pueden tener consciencia. Vamos a tratar este tema desde distintas posturas. Vamos a comenzar con el argumento expuesto por los distintos sectores que defienden la sensibilidad y consciencia de los vegetales. Las plantas se caracterizan por ser especies en un movimiento por impulso voluntario, por lo que necesitan, conocer antes su medio y lo que les rodea respecto del resto de seres vivos, ya que ellas no se pueden mover, por lo que necesitan conocer antes lo que está ocurriendo para ejercer una respuesta adecuada en su situación. La diferencia fundamental a nivel psicológico es que los vegetales no tienen una percepción mental de su vida. Los animales somos conscientes de estar vivos, experimentamos nuestra vida sufriendo si nos dañan y huimos de las sensaciones y del dolor. Cualquier planta conoce exactamente el mundo que le rodea. Cualquier planta conoce exactamente cómo es el mundo que le rodea y es capaz de detectar los cambios en otros organismos a su alrededor, como otras plantas. Son capaces de cambiar su fisiología para contrarrestar el cambio y sobrevivir. Sus sentidos se encuentran increíblemente desarrollados, mucho más que los nuestros, llegando a percibir el olor de unas pocas moléculas. Nosotros no somos capaces de hacer eso. Puede percibir la luz, detectar ondas sonoras, modificarse frente a campos electromagnéticos o gravitatorios. Poseen receptores gustativos en las raíces que permiten determinar la composición de agua o de sales de un determinado suelo en el que se sustentan. Además de todo esto, presentan comportamientos de sociedad. En estudios científicos se ha comprobado que con sus congéneres tienen comportamientos altruistas, mientras que con otras especies o otros individuos de su misma especie, además de todo esto, tienen comportamientos de sociedad. En estudios científicos se ha demostrado que actúan de forma altruista con sus congéneres o ejercen una lucha por los medios, es decir, aplican la selección natural. Según distintas fuentes como el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, la Universidad de Elche o el propio neurobiólogo vegetal Stefan Mancuso, tienen una forma de interactuar mucho más compleja que los animales. Las raíces actúan de forma altruista o con competitividad. Pueden aportar nutrientes y sustento a algún individuo que tenga déficit de nutrición. Esto está comprobado, se comprobó en una universidad de Canadá, donde en un bosque de abetos a unos determinados individuos los dejaron sin sustento y se demostró posteriormente que los otros abetos habían extendido sus raíces para mantenerlo nutrido de agua y sales. En situaciones de peligro frente a depredadores, una planta percibe que está siendo atacada y ejerce mecanismos complejos y eficaces contra esta situación. Puede producir proteínas indigeribles, incluso tóxicas para el atacante, o aumentar sus moléculas venenosas. Alguna de las formas más sofisticadas es llamar a otros animales para que las defiendan, mediante un mecanismo de simbiosis mutualista. Ciertos insectos... Alguna de las formas más sofisticadas de defensa que utilizan los vegetales es llamar a otros animales para que las defiendan, mediante un proceso de simbiosis mutualista. Ciertos insectos que las atacan producen moléculas volátiles que se transmiten a kilómetros y estos acuden a defenderlas, y ellas a cambio les dan alimento como azúcar. El ejemplo más claro de este proceso es el que han desarrollado plantas como la de la judía verde,
que se encargan de sintetizar moléculas que atraen a las mariquitas frente al ataque del pulgón. Las mariquitas son el depredador natural del pulgón, por lo que mediante este proceso las mariquitas se alimentan del sustento que segrega la planta, mientras que la planta se desecha al pulgón, que es su depredador. Nos hallamos ante un debate increíblemente controvertido. Desde determinadas posturas, no es necesario poseer un sistema nervioso para ser consciente. Por mi parte, discrepo de esta opinión. Las especies vegetales interactúan con el medio a través de estas acciones complejas que hemos comentado anteriormente, a través de la variación de sus patrones de crecimiento. Es decir, modifican el tamaño de una célula o un grupo de células en una determinada dirección para realizar una respuesta precisa. Estos patrones de variación se clasifican en dos tipos: los tropismos y las nastias. La principal diferencia entre estos dos es que los tropismos albergan una dirección, es decir, se ejecutan con una dirección precisa. Un ejemplo es el geotropismo en dirección de la gravedad, el fototropismo en dirección de la luz o el heliotropismo, bastante conocido por los girasoles. Y las nastias, que es el mismo patrón de variación de crecimiento de un grupo de células, solo que sin una dirección precisa. La percepción de campos gravitatorios y su posterior modificación, que hemos comentado anteriormente, se realiza mediante el geotropismo. Cuando vemos una imagen de un tallo que se ha hundido en dirección al suelo, por ejemplo, de la gravedad, eso es un geotropismo, se ha modificado en relación con el campo gravitatorio para beneficiar en determinadas situaciones. Estos patrones de variación, los tropismos y las nastias, se realizan por la acción de determinadas hormonas, es decir, actúan por un sistema endocrino. Estas hormonas son varias y bastante complejas. Estos tropismos, las nastias, estos patrones de variación de crecimiento se realizan por la acción de determinadas hormonas, es decir, las plantas poseen un sistema endocrino que les permite realizar estas acciones. Las hormonas segregadas son varias y bastante complejas. Podemos destacar las auxinas y el ácido abscísico, que intervienen en el patrón de crecimiento. Por tanto, desde las posturas que determinan que las plantas sienten, si un sistema nervioso central, y son conscientes de lo que realizan, yo les combato con datos científicos. Los tropismos y las nastias, que son los únicos movimientos reales que se han visto en las plantas y acciones reales contra el medio, e interactuando con el medio, se realizan por acción hormonal. Y con el sistema endocrino no es necesario ser consciente y tener un sistema nervioso que te permita sentir. Por tanto, las plantas no sienten, no tienen un sistema nervioso central que procese la información y no son conscientes. Sus acciones se realizan a través de un sistema endocrino que estimula o inhibe la secreción de hormonas para realizar determinadas acciones. Por ejemplo, para actuar ante el contacto con el tegmotropismo o la posición del Sol, como los girasoles en el heliotropismo. Cualquier ser vivo que no posea un sistema nervioso centralizado no tendrá una conciencia en sí, no surgirá la consciencia en dicho ser vivo. Por ello, cualquier ser vivo en ausencia de un sistema nervioso centralizado no presentará una consciencia en sí. Es decir, si un ser vivo no posee un sistema nervioso centralizado bien establecido, no puede poseer conciencia ni puede establecer sensaciones. Por ello, debemos entender que un sistema nervioso no solo se encarga de transmitir la información, sino de procesarla a través de ganglios y transformarla en sensaciones. Por tanto, las acciones realizadas, cómo actúan las plantas y sus acciones realizadas, es decir, todo lo que nos explico anteriormente, actuar de forma altruista, de la competencia, ayudar a sus congéneres, actuar frente a la luz, se basa en un sistema endocrino, en la secreción e inhibición de hormonas, y no en el sistema nervioso, y por tanto no pueden sentir, no tienen sensaciones claras. Equiparar
la sensación de un animal, de cualquier ser vivo con un sistema nervioso, a, en este caso, las plantas, es absurdo, es irrefutable. Ahora debemos preguntarnos por qué desde determinados sectores de la ciencia, sobre todo de la pseudociencia, está muy de moda ahora, apoyan estas hipótesis, se basan en estas ideas. Los proyectos científicos requieren de financiación y requieren de una divulgación para que la sociedad les apoye. Desde determinados sectores se apoyan en la idea de las plantas como seres sensitivos más que nosotros incluso para ejercer una acción sensacionalista sobre la ciencia y que la gente les apoye, la gente lea, la gente se acostumbra a leer titulares llamativos como las plantas sienten mucho más que los animales. Este título, aunque sea absurdamente imposible, esté refutado, sea imposible, se haya demostrado desde la biología del siglo XIX que es imposible, la gente se lo cree y lo apoya. Esto corre un grave peligro. En casos como la homeopatía se puede ver cómo la gente apoya, incluso divulga estas pseudociencias con el peligro que conlleva esto. Las editoriales adoran los libros que recauden fondos y, como he comentado anteriormente, los libros sensacionalistas, los documentos científicos que proyecten ideas que sean resaltantes para la sociedad, para los individuos, triunfan en esta sociedad. Aunque se basen en la mentira, triunfan. Por eso surgen características como las de las plantas. Estos titulares que surgen ahora, debemos explicar lo siguiente. Las plantas se relacionan con el medio, pero esto no implica que tengan una consciencia y que sientan. La función de relación es característica de los seres vivos. Cualquier ser vivo, tenga o no un sistema nervioso centralizado, sea o no fotosintético, se va a relacionar porque es lo que le caracteriza como ser vivo. La principal diferencia entre un ser vivo y un ser inerte, sin vida, es que se relacionan con el medio, actúan, ejercen determinadas funciones. Que las plantas interactúen de forma más o menos compleja no implica que sientan dolor frente a determinados hechos, ni tengan sensaciones frente a determinadas actuaciones frente a ellas. Evidentemente, las especies vegetales compiten y se relacionan entre ellas, pero carecen de estructuras biológicas que permitan el procesamiento de la información en estímulo, recepción y transmisión para su posterior procesamiento en la consciencia, en la sensación. Las plantas reaccionan de forma físico-química, mediante patrones de variación de crecimiento, mediante tropismos, auxinas. Esta respuesta, totalmente automática, no requiere de un proceso centralizado en el sistema nervioso. Las plantas no sienten, no poseen un sistema nervioso que les permita sentir. Los seres humanos y la humanidad en general tiene un empeño, no sé si es intrínseco en su personalidad o en la humanidad. Tendemos a antropomorfizar todo el medio que nos rodea. O sea, tendemos a, por ejemplo, observamos cualquier especie y tendemos a antropomorfizarla en el sentido de que le apropiamos nuestras características a él, a cualquier especie. El dolor es una sensación cuya principal función es avisarnos que estamos en presencia de un daño hacia el organismo, para poder reaccionar frente a él y evitarlo. La evolución de las especies provocó que los animales complejos desarrollaran un sistema nervioso central con la capacidad de evitar el daño mediante la evasión del dolor, para así prosperar.
ya que este mecanismo es excelente para cuidar a la propia especie, según la selección natural. Por lo tanto, reproducirse y dejar descendencia que perpetúen los factores genéticos que nos vuelven susceptibles al dolor. El dolor es una reacción desagradable del cerebro ante un daño del cuerpo que nos influye a evitarlo y en algunos casos tratarlo. Si los animales no sintieran dolor, si los animales no tuvieran la percepción desagradable del dolor, no les importaría lastimarse, no les importaría hacerse daño, porque en sí no sentiríamos nada. ¿Qué ocurriría ante este hecho? ¿Qué ocurriría si no reaccionáramos ante un hecho que nos hace daño sin el dolor? Bien, probablemente la mayor parte de las especies se extinguirían por infecciones, por no saber ejercer una respuesta, por no sentir que algo nos está haciendo daño. Es decir, el dolor es como un receptor de lo que nos hace daño. Además de esto, nos debemos plantear un hecho. Suponiendo que las plantas sintieran semejante dolor a los animales, aunque sea una idea absurda, pongámonos en la situación, en la hipótesis, ¿qué ocurriría? Además, partiendo del hecho, suponiendo que las plantas tuvieran, a pesar de su falta de sistema nervioso, sintieran un semejante dolor, una idea totalmente absurda, pero pongámonos en la situación, todos estos sectores sociales que arremeten contra las posturas veganas y vegetarianas de las plantas también sienten dolor, por tanto no hay una diferencia entre comer plantas y animales. Un animal, si tú te consideras una persona que comes carne, un animal, esa carne que te estás comiendo anteriormente de que la asesinaran brutalmente para que fuera tu comida, era un animal que consumió miles y miles y miles de plantas que según tu teoría sufrían, igual cuando morían. Sin embargo, si comes una planta, la planta no ha consumido ningún organismo que sufra. Como todos sabemos, las plantas son organismos autótrofos que sintetizan su propia comida en un proceso que no vamos a explicar. Por tanto, comer una planta no es equívoco. Comer una planta o comer cualquier especie vegetal no es equiparable a comer un animal, ya que un animal, si tú comes carne, te estás comiendo el sufrimiento, según tu teoría de las vegetales, de miles y miles de especies, de miles de individuos que han sido consumidos por el animal, y a su vez tú has consumido dicho animal. Si consumes una especie vegetal, tú solo conllevarías el sufrimiento de dicha especie en el hipotético caso que estamos hablando de que sufriera algo absurdo, como ya he dicho anteriormente.